Muchas gracias por estar viendo este video. Mi nombre es Anthony Reyes y el día de hoy quiero hablar acerca de lo que son las brocas, un poco de su manufactura, los materiales con los que estas están hechas y su utilización. Adelante. Empecemos hablando primeramente sobre qué es una broca. Una broca es una herramienta de corte que vamos a utilizar para quitarle material a una pieza, generando con ello un agujero de sección circular. Muchas veces podemos encontrar brocas de distintas formas, tamaños y materiales, por lo que cada una de ellas tiene una diferente utilización en diferente tipo de piezas. Hablemos un poco acerca de las características que posee una broca. Como podemos ver en la imagen, tenemos tres grupos diferentes. Una un poco más oscura, la de en medio que es de color plateado y la tercera que es con un color dorado. ¿A qué se deberá cada uno de estos? Pues muy bien, entre las características de la geometría de la broca podemos encontrar cuatro que son muy importantes. La primera de ellas, la espiral que posee en su cuerpo. La espiral es la que controla la velocidad de eliminación de la viruta, es decir, la cantidad de la longitud de la espiral va a determinar con qué rapidez es que vamos a realizar un agujero en nuestra pieza. Como segundo punto también tenemos el ángulo de punto, es decir, el ángulo formado en la punta de la broca. Una broca que tiene un ángulo bastante grande, esta va a ser utilizada para realizar agujeros en materiales que son muy duros. Por el contrario, si observamos una broca que tiene una punta con un ángulo más agudo, es porque este tipo de broca se utilizará para realizar agujeros en materiales más blandos. Otra característica importante es el ángulo del borde, ya que esta nos da una proporción del filo al corte. Es decir, que un ángulo mayor del borde hará que la broca corte con mayor agresividad el material. Mientras que un ángulo menor de borde, pues realizará cortes un poco más sencillos. Y por último, pues también tenemos la longitud de una broca. Esta longitud de la broca nos va a determinar qué tanta profundidad tendrá un agujero realizado. Algo que cabe mencionar, como lo podemos ver en la figura, es que tenemos diferentes grosores de broca. Esto nos permite a nosotros poder realizar diferentes tamaños, es decir, el diámetro de los agujeros a realizar. En el mercado podemos encontrar comúnmente estas brocas identificadas por fracciones de pulgadas, aunque también se pueden encontrar en milímetros, pero estas siempre tienden a ser un poco más caras debido a pues la poca cantidad que se fabrica de esto. Así que mayormente se van a encontrar brocas en fracciones de pulgadas. Continuemos. Hablemos ahora de los materiales. Los materiales con los que están hechos las brocas. Podemos encontrar brocas de acero, pero también existe una gran cantidad de brocas de acero. ¿Qué es lo que diferencia a una de otras? Muy bien. Vamos a encontrar brocas blandas de acero bajo en carbono. Estas frecuentemente van a ser las más baratas en el mercado. ¿Y por qué son las más baratas? Porque estas brocas, al tener bajo contenido de carbono, no tienen muchas propiedades mecánicas de dureza, por ejemplo, resistencia a la fatiga. ¿Esto qué significa? Significa que la broca va a necesitar pues que se le realice un afilado frecuentemente, aunque también puede darse el caso de que la broca pueda llegar a su punto de ruptura con mayor facilidad. Encontramos también lo que son brocas de acero con alto contenido en carbono. Estas, a diferencia de las anteriores, son más duraderas debido a que el carbono en el acero
como bien lo podemos ver en la metalurgia, viene a añadirnos propiedades de dureza y de resistencia a la corrosión, lo que hace que la broca sea más resistente. Encontramos también lo que vienen siendo las brocas de alta velocidad. Estas brocas de alta velocidad tienen aún un alto contenido de carbono. Esto los hace tener una mayor dureza y también les da la propiedad de resistencia al calor. Recordemos que estos tipos de brocas son utilizadas en la industria para realizar perforaciones a muy alta velocidad. Y hay que tener en cuenta pues que cuando dos cuerpos están en contacto, es decir, hay movimiento, hay fricción entre ellos. Y al haber fricción se genera calentamiento, se genera calor. Entonces, en este tipo de trabajos necesitamos brocas que tengan estas propiedades, que tengan resistencia al calor y que tengan alto nivel de dureza. Es por ello que las brocas de alta velocidad con un alto contenido de carbono son ideales para este tipo de trabajo. También encontramos las brocas de aleación de acero al cobalto. El cobalto, al igual que el carbono, le da al acero propiedades de dureza, pero el cobalto le añade mucho más que el carbono. Es por ello que las brocas aleadas de acero al cobalto tienden a tener una alta dureza. Pero recordemos también que alta dureza significa también tener fragilidad. Es por ello que esta es una de las desventajas de este tipo de broca, es decir, que son demasiado duras que al ser mal utilizadas o al realizar un mal movimiento al momento de perforar, dicha broca podría quebrarse. En las imágenes podemos ver en la parte de arriba una broca de acero, posiblemente recubierta con algún recubrimiento fino. Mientras que en la parte de abajo tenemos una broca más oscura que tiene un recubrimiento de carbono. Prosiguiendo, pues también tenemos brocas de carburo de tuxteno. Recordemos que el tuxteno es un elemento que añade a los metales dureza, como podemos ver aquí, extremadamente dureza. Este tipo de brocas podemos emplearlas en lo que viene siendo para perforar cualquier tipo de material. Debido a que su dureza es tal, pues no vamos a encontrar problema con acero. Prosiguiendo, pues tenemos también brocas de diamante policristalino. Este tipo de brocas, en realidad, su cuerpo está formada pues por carburo de tuxteno, que son las que vimos anteriormente. Pero estas tienen en su cuerpo una pequeña capa de alrededor de 0.5 milímetros de partículas de diamante. Al recubrir la broca de tuxteno con partículas de diamante, estamos dándole una dureza extremadamente resistente al desgaste a la broca, con lo que podemos realizar trabajos muy pesados y la broca no se nos va a desgastar. Este tipo de brocas pues, se utilizan en la industria donde se necesita realizar perforaciones o agujeros a tipos de materiales muy duros como el acero de alta dureza. Hablando un poquito de los recubrimientos, podemos encontrar estos. El recubrimiento de óxido negro. Esta es una de las más económicas que existen en el mercado y le proporciona a la broca una resistencia al calor y a la lubricidad. Dado que este recubrimiento le añade propiedades mecánicas a nuestra broca, logramos alargar un poco la vida útil. En este caso se utiliza en las brocas de acero de alta velocidad. Encontramos también recubrimientos de nitruro de titanio. Recordemos que el nitruro de titanio es un material cerámico muy duro, por lo que al recubrir una broca de alta velocidad, lo que estamos haciendo es prolongando su vida útil. Podemos prolongarlo con este recubrimiento hasta 3 veces. Tenemos también lo que es el recubrimiento de nitruro de titanio y aluminio. Este recubrimiento es similar al nitruro de titanio.
Únicamente es que se le agrega también aluminio, dándole propiedades como resistencia al calor y resistencia a la fatiga. Con este tipo de recubrimiento podemos prolongar la vida útil de la broca hasta 5 veces. Y encontramos también lo que es el recubrimiento de nitruro de carbono al titanio. Como hemos platicado ya en todo el video, el carbono, cuando está presente en el acero, le añade a nuestra pieza dureza y resistencia, tanto al calor como lubricidad. Es por ello que cuando tenemos una broca con nitruro de carbono de titanio, esta broca va a tener un alto nivel de dureza. Hablemos ahora un poco de los tipos de brocas que podemos encontrar. Empecemos con las brocas helicoidales, que son las que podemos ver en la imagen superior. Este tipo de brocas son las más producidas en el mercado hoy en día. Este tipo de brocas puede ser empleado en gran cantidad de materiales. Por poner un ejemplo, podemos encontrar brocas helicoidales para realizar perforaciones en metales, como por ejemplo los hierros que venden para realizar estructuras como puertas, balcones, etc. Podemos encontrar también brocas helicoidales para perforación de concreto. Y también podemos encontrar brocas helicoidales para realización de perforaciones en madera. ¿Qué es lo que va a diferenciar a una de otras? Por ejemplo, una broca que va a ser utilizada para perforar metal se diferencia de la broca que va a ser utilizada para perforar concreto en su punta, debido a que la punta que va a perforar el concreto presenta unas pequeñas cabecitas en su punta que le permiten barrer con mayor facilidad en el concreto, mientras que la broca que se utiliza para perforar metal, su punta es un poco más, como se puede ver en la figura, puntiaguda, lo que por lo mismo, desde que el metal es más blando que el concreto, necesita menor ángulo, que es lo que hemos platicado en la anterior diapositiva. En la parte de abajo, en la imagen de abajo, podemos encontrar lo que es una broca escalonada. Este tipo de broca nos permite a nosotros realizar diferente tipo de diámetro en el agujero, agrandándolo constantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta broca nos puede permitir realizar un diámetro desde 4 milímetros hasta 32 milímetros, sin necesidad de estar cambiando la broca cada rato. Al ser una broca especial que nos permite realizar gran cantidad de diferente diámetro de agujero, la convierte en una de las brocas más caras en el mercado. También podemos encontrar lo que son las brocas de centraje. Estas brocas nosotros las utilizamos para dejar huella en nuestra pieza a perforar. Únicamente para eso lo usamos. Hay ocasiones que el agujero que necesitamos realizar es demasiado grande, por lo que nuestra broca tendrá una larga longitud. Recordemos que como va a estar girando, esta puede tener un poco de juego. Entonces utilizamos nosotros nuestra broca de centraje para dejar una pequeña huella en nuestra pieza para poder posicionar continuamente nuestra broca para realizar el agujero. También podemos encontrar la broca avellanadora, también a veces llamada simplemente como el avellanador, que es un cortador utilizado para cortar como tal un agujero, y su uso común es para permitir que la cabeza de un perno o un tornillo coincida exactamente con el agujero en el que nosotros deseamos introducirlo. Ahora hablemos un poco acerca del proceso de cómo realizar el taladrado en una pieza. Recordemos que el taladrado es la operación que tiene por objeto de realizar agujeros por medio de arranque de viruta.
Esto lo vamos a realizar con la broca y también con la ayuda de una máquina que puede ser tanto un barreno como también una taladradora, entre otras. Entonces, para realizar el taladrado hay que seguir una serie de procesos. Primeramente es necesario equiparnos con protección, debido a que al nosotros estar barrenando o taladrando, la viruta puede salir disparada hacia nuestros ojos, lo que podría causar pues lesiones graves en nuestros ojos. Es por ello que es importante utilizar guantes. De igual manera, la utilización de los lentes, de los guantes al trabajar, es necesaria debido a que si existe un pequeño juego al realizarse el taladrado, la broca podría realizarnos algún tipo de corte en nuestras manos. Una vez que nosotros ya estamos equipados con guantes y lentes, procedemos a introducir la broca en el mandril del barreno o de la taladradora. Esta la ajustamos debidamente con la llave que posee cada uno de los taladros. La broca debe estar fija en el mandril para que no exista juego a la hora de taladrar. Se coloca la broca en posición perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados con la pieza para proceder con ello a taladrar. Una vez taladrado y realizado el agujero que nosotros necesitábamos, pues se procede a retirar la broca de nuestro mandril para poder dejar la pieza tal y como estaba, debido a que si se deja la broca ya sea en el barreno o en el mandril de la taladradora, al llegar otra persona podría causarse algún accidente. Por eso siempre es importante retirar la broca de la máquina que hemos empleado para con ello poder evitar daños a otras personas. Muy bien, muchísimas gracias por ver este video. Con esto me despido. Hasta la próxima.